Querido hermano, Dios te bendiga en esta hora. Es un gusto poder compartir una palabra contigo. Espero que sea de bendición. Espero que también compartas estos videos, ya que así nos ayudas a, a que la palabra siga corriendo, a que la palabra no se detenga. Hay muchas personas, muchos hermanos necesitados de una palabra y en esta hora yo quiero hablarte acerca de lo que dice en Primera de Juan la palabra, capítulo 5. Dice: la fe que vence al mundo. Nos habla de que nosotros, por haber creído, por haber tenido esa fe en Cristo Jesús y haber reconocido a Dios, haber reconocido a Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador, Él nos hace más que vencedores. Y en esta ocasión yo quiero hablarte qué es lo que te dice la palabra del Señor. Porque puede ser de que tú, mi amado hermano, amigo, estés un poco débil en la fe, estés pasando por alguna circunstancia fuerte en tu vida, estés pasando por algún proceso en el que necesitas de una palabra, ya que el cristiano es bastante acechado, bastante atacado por el enemigo, ya que al enemigo no le importa aquel que no ha reconocido a Cristo como su Señor y Salvador, aquel que no ha descubierto ese propósito que Dios tiene en su vida, aquel que no ha sido sellado con tu Santo Espíritu. Pero a ti, mi amado amigo, hermano en Cristo, que has sido sellado con ese Santo Espíritu de Dios, tú, mi amigo, que aún puede ser que no hayas recibido a Cristo, pero estás sediento de la palabra del Señor y que falta poco tiempo para que tú vengas delante de Él, porque esta noche o este día puede ser para ti ese día de salvación en el que tú puedes abrir el corazón al Señor, porque dice la palabra del Señor en Juan capítulo 5, verso 1, dice: todo aquel que cree que Jesús es Cristo, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios, dice la palabra del Señor. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado. No se puede amar solamente a Dios sin amar a nuestro Señor Jesucristo, porque ya vamos a ver más adelante que lo dice la palabra. Y esta palabra nos está hablando acerca de esa fe de un nuevo nacimiento. Juan enseña que creer en Jesús es creer que Jesús es el Cristo. No es solo aceptar una idea, sino nacer de nuevo espiritualmente. Cuando tú crees en Cristo Jesús de todo corazón, hay un nuevo nacimiento. Tú naces, tu espíritu, tu vida es limpiada. Así que esa fe verdadera transforma al creyente. Cuando tú crees de una forma real, dice, transforma al creyente en un hijo de Dios. Porque ya todo aquel que creyó en Cristo Jesús, todo aquel que ha creído en Cristo Jesús, dice la palabra del Señor de que ha sido transformado en un hijo de Dios. Así que, y como consecuencia, dice, surge el amor hacia Dios. A veces las personas no dudan
en venir a los pies de Cristo, porque dice, yo no amo al Señor Jesús todavía, y que yo hasta que esté preparado. Pero la palabra del Señor dice que reconocer y creer en Cristo Jesús, hay una transformación en esa vida, y Dios te hace hijo de Él. Y así que la fe genuina siempre se manifiesta en amor. Cuando tú crees en Cristo Jesús, surge algo sobrenatural en tu corazón. Dice la palabra del Señor en la otra traducción, dice, todo el que cree en Jesús es el Cristo, ha nacido de Dios. Todo aquel que ama al Padre, ama también, dice, a sus hijos. Aquí va un poco más profundo todavía, por lo que dice en la palabra, ama también a los que han sido engendrados por Él. Ama a todo el pueblo de Dios. Dice, sigue diciendo la palabra, y en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Amar a Dios, reconocer a Cristo como nuestro Señor y Salvador, haber transformado a el creyente y haberlo hecho hijo de Dios. Ese hijo de Dios, dice la palabra del Señor, de que surge el amor, y dice, y conocemos que amamos a los hijos de Dios. Van a hacer ese amor para los demás. Dice, y cuando amamos a Dios, guardamos los mandamientos. Es algo muy hermoso, porque nos está diciendo, si me amáis, una de las marcas de un cristiano, uno de que se va a notar, es que va a cambiar el corazón. Dios va a cambiar ese corazón. Van a hacer amor. Va a empezar a ese corazón a ser diferente. Va a empezar a guardar sus mandamientos. Así que no creemos en un cristiano que dijo unas cuantas palabras, recibió a Cristo tal vez porque está pasando por una prueba, pero no hubo un arrepentimiento genuino en su corazón. Y luego se olvidó. No se preocupó por escudriñar la palabra del Señor. Nunca se preocupó por ver cuál era la voluntad de Dios en su vida, sino que siguió también en el mundo. Así que el amor se muestra, dice, el amor que se demuestra con obediencia. Así se demuestra ese amor. Cuando tú empiezas a obedecer, dice, Juan aclara que amar a Dios y amar a los hermanos no se puede separar. Quien realmente ama a Dios vive conforme a su voluntad. No podemos decir que amamos a Dios y odiando al hermano, ¿verdad? Así que es hermosa la palabra del Señor. Dice, así cuando amamos a Dios y cumplimos sus mandamientos, sabemos que amamos a los hijos de Dios. Dice otra versión. No, entra esa seguridad en nuestro corazón. Así que sigue diciendo la palabra, pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Esa palabra gravoso es difícil. O sea que sus mandamientos no son difíciles. Eso nos dice la palabra del Señor.
Así que los mandamientos no son pesados. ¿Verdad? Que eso de que cuesta cumplir un mandamiento. Ay, es que yo amo a Dios, pero no sé por qué es que a mí yo no puedo cambiar. Es para analizar si ha habido un arrepentimiento de corazón en el ser humano. Así que dice el estudio, para que el creyente, para el creyente nacido de nuevo, obedecer a Dios no es una carga. Qué hermosa la palabra del Señor. Te está diciendo, mira, no te cargues. Andarlo haciendo por compromiso, de querer amar a la persona por compromiso. Si no, dice, un gozo. Dice, ¿por qué? Porque el Espíritu Santo da fuerza y deseo para agradar a Dios. Es allí que el Espíritu Santo te da todas esas fuerzas para que tú ames, para que tú des amor, para que tú sientas ese deseo de cumplir con lo que la palabra del Señor nos manda. Y por eso no lo vamos a sentir gravosos. Dice la palabra del Señor, cuando hay amor, dice, la obediencia se vuelve natural. Ya el Espíritu Santo te da esa suavidad para que tú empieces a ser diferente. Dice en la otra versión, dice, en esto consiste el amor a Dios, que obedezcamos sus mandamientos, y estos no son difíciles de cumplir. No es difícil cumplir los mandamientos del Señor. Por eso es que ¿cómo tú vas a conocer cuáles son esos mandamientos? Porque no solo son esos 10 mandamientos que conocemos en Éxodo 20. La palabra del Señor te empieza a hablar y te empieza a hablar a tu vida. Y tú vas encontrando todo aquello que está ensuciando tu vida espiritual. Y por eso es que vas cambiando. Si tú vas a cambiar con tu conducta, si vas tus malas costumbres, si tú vas a cambiar, el Señor va a cambiar tu carácter, si el Señor va a cambiar cualquier sentimiento malo que tú tengas. Así que, mi querido amigo y hermano, dice la palabra del Señor en el capítulo 4, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Óigame bien lo que dice la palabra del Señor. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Dice en la otra versión, porque todo el que ha nacido de Dios vence al mundo. Esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. Cuando tú sos un vencedor por Cristo Jesús. Dice la palabra del Señor, la fe vence al mundo. Y es por eso el tema de este estudio. El mundo presenta el sistema con un sistema contrario a Dios. El mundo te va a mostrar todas aquellas cosas que son contrarias a Dios. El pecado, la incredulidad, las tentaciones, todo eso te lo va a dar el mundo. Y te va a dar cosas para que tú te entretengas, cosas pasajeras, cosas vanas, huecas, temporales, que no permanecen. Eso te va a dar el enemigo. Pero el ser humano, cuando todo eso que se le da, el ser humano se acostumbra a recibir eso. Y ahí encuentra felicidad ficticia, pasajera. Pero dice la palabra del Señor que Juan afirma que quien ha nacido de Dios
tiene una nueva naturaleza que vence esas influencias. Y la victoria no viene del esfuerzo humano, sino de la fe en Cristo Jesús. Gloria a Dios. Ese poder, esa victoria, no viene de tu esfuerzo ni de mi esfuerzo. Ese viene por la fe en Cristo Jesús. Por eso es que, mi amigo, hermano, por eso es que el Señor levanta predicadores, levanta evangelistas, levanta mensajeros para que te traigan la palabra a donde tú estás. Ya sea que tú la escuches en tu trabajo, es más, la puedes escuchar hasta en el hospital si tú te encuentras. A donde tú te muevas, tú puedes escuchar esta palabra que Dios ha puesto en mi corazón y me ha puesto ese deseo de transmitírtela a ti, porque Él te ama y Él no quiere que tú te pierdas. Él te quiere dar una vida eterna, Él quiere limpiar tu alma, Él quiere darte lo mejor, porque Él no te ha hecho una persona fracasada. Él te ha hecho una persona que para Dios significas mucho. Dios dio a su Hijo unigénito para que todo que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Él dio a su Hijo por amor a ti, por amor a mí. Por eso dice la palabra del Señor, y sigue diciendo, esa fe une al cristiano con el vencedor, dice. Cristo, dice, y le permite compartir su victoria sobre el pecado, la muerte y Satanás. Satanás está vencido por Cristo Jesús, y cuando tú reconoces a Cristo Jesús como tu Señor y Salvador, estás, dice la palabra, venciendo el pecado, venciendo la muerte y venciendo a Satanás, porque Satanás va directo a una condenación eterna. Satanás se puede ofrecer solo la muerte, pero Cristo Jesús te ofrece una vida eterna. Satanás te ofrece pecado, Cristo Jesús te ofrece limpiar ese pecado y por eso te hace vencedor. Oh, gloria a Dios y aleluya, porque eso es que somos más que vencedores en Cristo Jesús. Por eso es que el enemigo no quiere que tú conozcas a Cristo. Por eso es que el enemigo te pone infinidad de distracciones para que tú no escudriñes la palabra del Señor, para que tú no busques al Señor en oración. Así que dice la palabra del Señor que Él nos hace vencedores en Cristo, y dice, creer en Jesús nos hace hijos de Dios. Es una de las realidades que uno lo tiene que tener en la mente. Cuando el enemigo quiere ofrecerte esas cosas y decir, yo soy un hijo de Dios, yo declaro que soy un hijo de Dios, porque creo en Cristo Jesús. Y dice, y ya Cristo Jesús venció el pecado, venció la muerte y venció a Satanás, y a mí me ha hecho más que vencedores. Dice, amar a Dios y a los demás muestra esa fe genuina a Cristo Jesús. Cuando nace ese amor, nace esa fe genuina. Obedecer los mandamientos demuestra nuestro amor. ¿Cómo tú le vas a demostrar el amor a Dios? Cuando empiezas a obedecer. Dice, nuestra fe en Cristo Jesús nos da poder para vencer al mundo, para vencer esa maldad que hay en el mundo. Eso, creer y tener fe en Cristo Jesús. Así que sigue diciendo la palabra del Señor, quien
es el que vence al mundo, sino el que cree en Jesucristo. Dice en Jesucristo, dice la palabra del Señor. El que cree en Jesucristo, dice la palabra del Señor. Así que gloria al Señor por su palabra, gloria al Señor por poder tener ese tiempo de escudriñar la palabra del Señor. Dice, sigue diciendo, si tu fe está en Jesús, si tu fe está en Jesús, ya eres vencedor. ¿Cómo está tu fe en Cristo Jesús? Dice, eres vencedor, no porque seas perfecto, sino porque Cristo venció por ti. Esa es una de las verdades más grandes que existe. Ama y obedece, demuestra tu fe con tus acciones diarias. ¿Cómo tú vas a demostrar esa fe en Cristo Jesús? ¿Cómo tú andas? ¿Cómo tú te mueves día a día en tu lugar de trabajo, con tu familia? Si te congregas, si buscas ir a adorar a Dios, si buscas ir a exaltar al Señor. Esas son las marcas que hablábamos al principio de un cristiano verdadero. Así que sigue diciendo la palabra que queriendo mostrar en este pasaje la palabra del Señor Jesús en el Evangelio, dice, con esta palabra de Juan, y lo podemos ver cómo el Señor Jesús nos habla en su palabra. ¿Verdad? Hemos estado viendo qué es lo que nos dice Juan en la palabra del Señor. Y dice, como veíamos en Juan, en primera de Juan, ahora lo vemos en Juan 3:3, que decía nuestro Señor Jesús. Jesús le respondió diciendo a Nicodemo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, pues dice, no puede ver el reino de Dios. ¿Cómo nosotros podemos nacer de nuevo? Por la fe en Cristo Jesús. Jesús enseñó que solo un nuevo nacimiento espiritual nos permite entrar en el reino de Dios. No es por nuestras obras, no es porque cómo nosotros lo vamos a hacer, no. La palabra del Señor dice de que solo por creer en Cristo Jesús. Juan en su carta explica, ese nuevo nacimiento se produce el creer en Jesús, que Jesús es el Cristo. Lo vimos en el capítulo 5:1. Todo aquel que cree en Cristo Jesús. Dice la palabra también. La fe en Cristo no es solo una creencia intelectual, sino una experiencia que transforma el corazón. Tú ya no eres el mismo de ayer. Ya el Señor ha hecho tantos cambios en tu vida. Muchos, lastimosamente, muchos siervos de Dios se corren en medio del proceso. Y mi consejo en esta ocasión es decirte que no te corras. Estás pasando una situación fuerte. No te corras. Síguele creyendo a Cristo Jesús. Estás pasando por una enfermedad. No. Persevera. Persevera hasta el fin. Persevera. Estás pasando por alguna necesidad. Dice. Deja. Pregúntale al Señor qué es lo que Él quiere mostrarte en tu vida. Nunca preguntes el por qué la prueba, el por qué la lucha.
A veces nosotros no entendemos, pero después el Espíritu nos va mostrando y nos va explicando esas cosas. Amar a Dios es guardar sus mandamientos, dice la misma palabra. Juan 14:15 dice, si me amáis, guardad mis mandamientos, dijo el Señor Jesús. Y dijo también, si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Permanecer en Cristo Jesús. Dice, quien ama a Dios de corazón encuentra gozo en obedecerlo, no carga. La fe que vence al mundo. Dice la palabra del Señor en Juan 16:33. Y en el mundo tendréis aflicción, nos dijo el Señor Jesús. Dice, pero confiad que yo he vencido al mundo. No te preocupes. Dice la palabra del Señor que el Señor no te va a poner una prueba que tú no la puedas pasar. Tan solo cree. Ten fe. La palabra del Señor nos habla que la fe, tener esa confianza en Cristo Jesús, aunque no lo veamos, tengamos esa convicción. Así que sigue diciendo la palabra del Señor, nuestra fe nos une al vencedor. Gloria a Dios. Dice, y por eso no luchamos por vencer, sino desde la victoria de Cristo. Dice Jesús enseña el nuevo nacimiento. Juan lo explica como un resultado de fe. El Señor Jesús nos enseña que hay que nacer de nuevo. Cuando tú vienes y te postras delante de Dios y abres tu corazón al Señor, tú ni te imaginas todo lo que surge ahí. Dice la palabra del Señor que sos sellado con tu Santo Espíritu, sos inscrito en el libro de la vida, sos limpiado de todo pecado. Demonios huyen y ya empieza a gobernar el Espíritu Santo en tu vida. Dice la palabra del Señor que te hace una nueva criatura y las cosas viejas pasaron y te las hace nuevas. Gloria a Dios. Eso es algo muy hermoso. Uno ni se imagina lo que es venir a los pies de Cristo. Dice la palabra del Señor, Jesús manda a amar y a obedecer. Y Juan nos muestra que el amor a Dios y a los hermanos es inseparable. Que no se puede separar el amor de Dios y el amor a los hermanos, el amor hacia los demás. Dice Juan, no se pueden separar. Pero el Señor Jesús nos manda a amar y a obedecer, porque Él es nuestro Dios, Él es nuestro Señor. Y Jesús vence al mundo, dice Jesús, dice Juan declara que que al creyente comparte esa victoria por la fe en Cristo Jesús. La palabra del Señor no se contradice, se te afirma más. Así que Jesús es el Hijo de Dios que nos da una nueva vida por la fe. Eso es lo que nosotros tenemos que mantener. Y que todo aquel que cree en Jesús, ese Cristo, es nacido de Dios. Verdades que tenemos que tener en nuestro corazón. Cuando enfrentes tentación, dice la palabra del Señor, cuando enfrentes todo tipo de tentación, todo lo que a ti antes te agradaba, cuando enfrentes eso, el pecado que a ti más te gustaba, dice, cuando enfrentes desánimos, cuando estés pasando pruebas, cuando estés pasando enfermedades, cuando estés pasando cualquier situación, dice la palabra del Señor, recuerda
tu identidad. Mantén tu identidad, que sos un hijo de Dios y ya no eres esclavo del pecado, sino que ahora Cristo vive en ti. El Espíritu Santo del Señor mora en ti. Eres templo del Espíritu Santo de Dios. Dice, eres hijo del Dios viviente, nacido de nuevo. Eso tienes que declarar en tu vida. No decir, es que a mí lo que pasa es que a mí siempre paso por esos problemas y ya me va a venir otro. No, declara victoria en tu vida, porque eres un hijo de Dios. Eres hijo del Dios viviente. El Espíritu Santo de Dios es el que te guía, es el que te dirige, es el que te exhorta, el que te aconseja, el que te consuela. Dice la palabra del Señor que cada mañana declara, soy hijo de Dios por la fe en Jesús. Cuando tú te levantes, decláralo con tu boca, soy un hijo de Dios por la fe en Cristo Jesús. Cuando estés pasando por cualquier situación, declara esto, declara esta palabra, soy un hijo de Dios por la fe en Cristo Jesús. Dice, y no vivo derrotado, Cristo vive en mí. Tienes que aprender esta palabra poderosa, que demonios huyen, Satanás huye y le tiembla cuando es confrontado con la palabra del Señor. Así que mi querido amigo, hermano, tú que me escuchas, declara esta palabra, soy un hijo de Dios por la fe en Cristo Jesús, no vivo derrotado más, Cristo vive en mí. Y en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. La victoria espiritual no comienza con esfuerzo, sino con amor. El amor te lleva naturalmente a obedecer y a evitar, dice, lo que ofende a Dios. ¡Wow! Esta palabra es poderosa. Dice, te lo repito, dice, el amor te lleva naturalmente a obedecer. El amor te lleva a hacer lo que le agrada a Dios y evitar lo que le ofende y evitar lo que le ofende a Dios. Cuando uno sabe algo que le ofende a Dios, no lo hace. El Espíritu te ayuda a evitarlo. Antes de reaccionar, pregúntate, ¿esta decisión demuestra amor a Dios o a los demás? Perdona rápido y el resentimiento debilita la fe. Dice la palabra de Dios, ora por quienes te hacen daño. Ora por quienes te hacen daño, dice la palabra del Señor. ¿Ve? Así que obedece con gozo, no por obligación. Así que cuando el Espíritu Santo gobierna tu corazón, obedecer deja de ser carga. Dios nunca manda algo imposible y da fuerza para cumplirlo. Somos hijos de Dios. Somos hijos de un Dios vivo, santo. Y Él nos va a ayudar a caminar como Él le agrada. Escudriñemos la palabra del Señor. Busquemos al Señor de corazón. Yo no sé si tienes una vida de oración. Yo no sé si tienes una vida de lectura en la palabra del Señor.
Pero en esta noche yo quiero decirte, busca al Señor en oración. Escudriña su palabra. Sos una nueva criatura. Cristo Jesús nos ha hecho más que vencedores, porque se ha vencido el pecado, la muerte y Satanás. Comparte estos videos, nos serán de mucha ayuda. Suscríbete y vas a seguir escuchando más estudios y nos vas a ayudar a que la palabra del Señor siga corriendo con poder, así como la palabra del Señor empezó allá hace más de 2000 años. Todos estos siervos predicando la palabra del Señor. Antes era difícil porque tenían que caminar y irse como anduvo Pablo. Pero para gloria y honra del Señor y para bendición nuestra, esa palabra del Señor llegó a nosotros. Y también nosotros nos hizo partícipes de esa salvación. Dice la palabra del Señor que antes éramos como pino silvestre. Y ahora nosotros nos hacemos los que no queremos, nos negamos a recibir esta salvación que es por gracia, sin costarnos nada. Y nos saltamos y el corazón a veces se vuelve arrogante y no quiere abrir las puertas al Señor. Si supieran que esta salvación, pues, nosotros la obtuvimos por gracia, no porque no la merecemos. Así que Dios te bendiga, Dios cuide de tu hogar y sigue encendiendo esa llama en tu corazón para que tú busques al Señor de corazón nuevamente. Y si no conoces a Cristo, tú puedes abrir el corazón a Cristo. Tú puedes buscar o tú escribe un mensaje, pon tu número, yo me contacto contigo. Vamos a orar juntos. Hay peticiones, escríbeme un mensaje y vamos a orar. Yo me ofrezco para orar contigo de esa lucha, de esa prueba que estás pasando. Y vamos a ser testigos de lo que el Señor va a hacer en tu vida. Dios te bendiga. Hasta la próxima.